Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo vas a poder utilizar tu cuenta de correo electrónico de Gaztelueta para trabajar desde casa estos días. La plataforma virtual de aulagaztelueta.net que hemos estado utilizando hasta ahora está bien y vamos a seguir utilizándola, pero a los profesores nos gustaría poder acompañarte un poco más de cerca estos días, sobre todo teniendo en cuenta que este periodo de cuarentena puede ser más largo de lo que inicialmente habíamos previsto. Ya habrás visto que en el canal de YouTube de Gaztelueta algunos profesores hemos empezado a subir vídeos con materia para que puedas seguir trabajando desde casa. Ahora, con el correo electrónico, esperamos poder estar más cerca de ti, para poder intercambiar información con más facilidad, para orientar mejor tu aprendizaje en cada asignatura y hasta para tener encuentros online a través de una aplicación que se llama Google Meet, que ahora te voy a enseñar. Para explicaros las cosas de la mejor manera posible, voy a utilizar mi pantalla y seguimos desde ahí. Desde Gaztelueta te hemos creado una cuenta de Gmail, así que lo primero que tendrás que hacer es acceder a Gmail desde el navegador. La primera vez que entres tendrás que empezar por estrenar tu cuenta. Así que pinchas aquí donde pone usar otra cuenta y aquí escribes el nombre de la cuenta de correo electrónico que te ha creado Gaztelueta y le das a siguiente. Yo no lo hago porque ya tengo una cuenta de correo electrónico creada, así que voy a entrar desde la mía, mtrigo@gaztelueta.com. Aquí pones tu contraseña, yo pongo la mía y le das a siguiente para entrar en tu bandeja de entrada. Te recomiendo que una de las primeras cosas que hagas cuando accedas a tu cuenta de correo electrónico sea cambiar la contraseña. La que tienes te la ha adjudicado un robot de forma aleatoria y probablemente no sea muy segura. Para cambiar tu contraseña, vienes a esta rueda que hay aquí donde pone configuración y después de pinchar vuelves a ir a configuración y en estas pestañas donde vas a poder enredar todo lo que quieras, pinchas en esta en la que pone cuentas. Y en cuentas vas a encontrarte con esto, cambiar la configuración de la cuenta de Google, cambia tu contraseña. Pinchamos en configuración de la cuenta de Google, se nos ha abierto aquí otra pestaña y dentro de esta pestaña donde pone información personal vas a acceder a este perfil en el que aquí puedes cambiar tu contraseña. Si pinchas aquí y sigues hasta el final, cambias la contraseña de forma muy sencilla. De momento volvemos a nuestra bandeja de entrada. Enviar y recibir correos es muy sencillo, eso irás aprendiendo a hacerlo tú solo. Lo que voy a enseñarte ahora es cómo acceder a la aplicación de Google Meet. Si pinchas en este desplegable, te encontrarás con este icono donde pone Meet. Al pinchar en Google Meet se te abre otra ventana y aquí te aparecerán eventos programados a los que estás invitado a participar. Como ahora no tienes ninguno creado, no nos sale nada. Cuando un profesor quiera invitarte a un encuentro online porque quiere explicaros algo, atender vuestras dudas o lo que sea, podrás unirte desde ahí y también podrás hacerlo a través de un mail enviado por el profesor que convoca la reunión. Te voy a poner un ejemplo porque esta misma mañana me han invitado a una reunión a través de Google Meet. Me ha invitado Manu Cobo y te envía esta ficha donde están todos los invitados y este enlace donde pone información para unirse. ¿Puedes ver? Si pinchas en este enlace, accedes a la plataforma de Meet. Lo primero que te vas a encontrar es con esto. ¿Permites que Meet Google use la cámara y el micrófono? Le das a permitir para que puedas hablar y para que podamos verte cuando hagamos un Meet y esto es lo que te vas a encontrar. Ahora estoy yo. Me voy a unir ahora a la reunión, ¿vale? Para que veas qué es lo que pasa y en principio estoy yo solo, no hay nadie en la reunión porque ha sido esta mañana y ahora me he quedado aquí colado, ¿vale? Pero bueno, a partir de aquí te iremos ayudando a los profesores conforme vayamos generando reuniones y ya está. Bien, con esto creo que tienes suficiente como para dar por lo menos los primeros pasos por tu cuenta. Espero que esta herramienta te ayude a trabajar mejor desde casa y nos ayude a los profesores a estar más cerca de ti. No estás solo, no lo olvides. Adiós.